El día de hoy, hermanos, vamos a ver la adopción. La adopción. Así que pueden abrir su confesión en el capítulo número 12. Capítulo número 12 de la adopción. Pero antes de introducirnos, por favor, abran sus Biblias en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gracias. Gálatas capítulo 4. Versículo 4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, este pasaje creo es un pasaje clave para entender la adopción que recibimos. La adopción que recibimos. Y solo para ponernos en contexto, lo que estamos viendo en el capítulo 12 este capítulo continúa describiendo los beneficios que recibimos en la salvación. Recuerden, hablamos en el capítulo 8 de la doctrina de Cristo. Para entender correctamente nuestra salvación, hay que entender correctamente quién es el Salvador. Y a partir de ese capítulo hemos estado viendo los beneficios que ocurren dentro de nuestra salvación. Hablamos del llamamiento eficaz, hablamos de la justificación y ahora nos dedicamos a hablar de la adopción. Así que la adopción es parte. En la adopción recibimos algo de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. La adopción es un beneficio salvífico. Hermanos, ¿qué beneficio salvífico recibimos en la salvación? Uno de ellos es la justificación. Somos declarados justos. En la misma categoría entonces entra la adopción como un beneficio aparte, además de la justificación, de la santificación, somos adoptados. O sea, hermanos, la adopción no puede ser pasada por alto, porque es un beneficio que recibimos en unión con Cristo. Lo primero que quiero hacer al empezar esta lección a manera de introducción es enunciar una cita para hacernos reflexionar sobre la importancia de esta doctrina. Y podríamos no estar de acuerdo con el énfasis de esta cita, podríamos no estar totalmente de acuerdo y creer que es un poco exagerado lo que se dice. Sin embargo, la razón por la cual digo esta frase no es para que evaluemos si es exagerada o si es correcta o no, sino para que veamos cómo algunos han visto la doctrina de la adopción.
Miren lo que dice G.A. Packer. Adopción es el más grande privilegio que el Evangelio ofrece. Más grande incluso que la justificación. Es fuerte lo que dice, pero G.I. Packer ve la adopción una joya, ve la adopción algo que si no más importante, y ahí es donde yo creo que se puede volver peligroso y erróneo, si no más importante, sí se encuentra en la misma categoría de importancia que la justificación. Miren, no solo G.I. Packer considera la adopción como algo especial. Juan Calvino llama al Evangelio, escuchen esto, Juan Calvino llama al Evangelio el Evangelio de la adopción. Recordando aquí, G.I. Packer, no la traía escrita esta, pero recordando, G.I. Packer dice algo semejante a Calvino, dice, como podemos resumir las bendiciones que recibimos en el Evangelio es adopción a través de propiciación, adopción a través de sacrificio. Y Juan Calvino, para regresar al punto, llega a resumir los pactos de Dios como los pactos de la libre adopción de Dios. Hermanos, para algunos, la adopción ha jugado un papel más de suma importancia. Ha jugado un papel donde la adopción no puede ser descrita como una subcategoría de los beneficios salvadores, sino como uno principal entre ellos. No son los únicos que consideran así la adopción. Cuando uno lee el Catecismo de Westminster, el cual, aunque nuestra confesión es la de Londres de 1689, en este párrafo es 98% idéntico, nada más porque agregan unas frases, unas preposiciones que en realidad no cambian el sentido de la frase, pero es casi al 100%. Y cuando nosotros vemos el catecismo, que es la manera de explicar la confesión, ellos dicen que los beneficios que recibimos en unión con Cristo son al menos 3. ¿Sabes cuál? Justificación, santificación, adopción. La adopción, por lo tanto, y espero, ese es mi propósito esta tarde, en estos 40 minutos que tomemos, demostrar que la adopción tiene riqueza, describe nuestra forma salvífica, la salvación que hemos experimentado. Una pregunta al escuchar estas frases, una pregunta que deben hacer en nuestros corazones es, ¿qué es lo que ellos veían en la adopción para ver esta doctrina con tanta apreciación? Hermanos, sufrimos nosotros sufrimos de una cierta apreciación de la adopción en nuestras mentes y corazones, tanto que la mayoría de los que estamos aquí no podríamos predicar el Evangelio bajo el concepto de la adopción. Predicamos el Evangelio bajo la realidad de la justificación y debe ser hecho así. Y debemos enfatizar la justificación porque estamos de acuerdo con aquella frase que la justificación es la doctrina bajo la cual una iglesia cae o se queda estable. La justificación debe tener un lugar preeminente, pero no debemos opacar las otras doctrinas como la santificación o la adopción por hacer lucir esta, sino debemos mantenerlas todas en su esplendor. Así que, ¿qué es lo que ellos veían en la doctrina de la adopción para hacerla, para valorarla de esa manera? La respuesta completa a esa pregunta, hermanos,
será el propósito de toda esta lección. Pero solo será un resumen. Solo será un breve resumen. Acompáñenme a leer el párrafo del capítulo 12. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección, como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación. Lo primero que tenemos que decir de este capítulo es que este capítulo se levanta como un capítulo excepcional en los credos históricos. Este capítulo se levanta como un capítulo excepcional en los credos y podríamos decir en la teología de la historia de la iglesia. No solo por su precisión, sino que, hermanos, durante 15 siglos, la doctrina de la adopción no tuvo un trato particular en la iglesia. No tuvo un trato particular en la iglesia. Ireneo es uno de los pocos que enfatiza la doctrina de la adopción. Y si ustedes conocen a Ireneo es conocido como el teólogo bíblico de la iglesia primitiva. Por teólogo bíblico, o sea, que él trazaba el evangelio desde Génesis hasta el Antiguo Testamento. Una visión cristocéntrica desde el Antiguo Testamento. Uno lee sus escritos y es maravilloso que lo que muchos teólogos están descubriendo hoy en día, Ireneo ya lo podía masticar. Así que Ireneo se levanta en 15 siglos como único en su especie en enfatizar la teología del evangelio en la adopción. Orígenes y Atanasio manejaron un lenguaje de la adopción, un lenguaje paternal, pero nunca lograron un concepto vasto de la adopción. De ahí, de estos tres hombres, tenemos que saltar hasta Martín Lutero. Martín Lutero en el 1500 deja ver un despertar en la doctrina de la adopción. Lo vemos en su catecismo y en su comentario de Primera de Juan, cuando dice, no es suficiente que digamos que somos amigos. No, Juan dice que nosotros somos llamados hijos de Dios. En Lutero despertó algo respecto a la paternidad de Dios, respecto a la adopción que recibimos. Sin embargo, por su contexto histórico, donde la guerra con Roma se debatía por la justificación, esta doctrina de la adopción no alcanzó un punto alto con Lutero. Después llegamos a Juan Calvino, que avanza grandemente en esta doctrina, tanto que alguien dice de Calvino, la adopción de los creyentes es el corazón del entendimiento de la salvación de Juan Calvino. Para Juan Calvino, la adopción no era un punto resumido en una página que describe los privilegios que recibimos en el Evangelio. Para Calvino, la adopción era la palabra que enmarcaba la totalidad del Evangelio. Y la Confesión de Westminster
Aquí puedo equivocarme y si me equivoco lo corregiré, pero creo que Westminster, aunque Calvino le da un lugar preeminente a la adopción, no le da un trato separado, sino que permea todos sus escritos. Creo que es hasta Westminster. Y siguiendo Confesión de Londres a Westminster, los primeros que tienen un tratado particular de la doctrina de la adopción. ¿Cómo nos acercaremos entonces a este estudio? ¿Cómo nos acercaremos entonces a este capítulo 12 de la Confesión de Londres? Hermanos, la doctrina de la adopción puede ser tratada como un principio gobernante de todo el plan de redención. Puede analizarse en cuanto a ser predestinados hijos de Dios. Puede analizarse como el concepto unificador entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero no son los propósitos en este momento. Nos concentraremos a definir lo que es la adopción en cuanto a nuestra salvación. Así que, siendo ese nuestro enfoque, quiero recordar una premisa que establecimos la vez pasada. ¿Cuál es esta premisa? Todos los beneficios que recibimos en la salvación son en primer lugar pertenecientes a Cristo. Cualquier beneficio salvífico, cualquier beneficio redentor que tú experimentas, en primer lugar, ha tenido que ser obtenido por la persona de Jesucristo. Vimos la semana pasada o antepasada que Cristo no puede dar, redentormente hablando, algo que Él primero no ha obtenido. Si Cristo no recibiera la doctrina o la bendición de la justificación, y aquí les recuerdo que Cristo no fue justificado como ser declarado justo y pensar que tenía pecado, absolutamente no, sino que fue declarado justo como el segundo Adán, vindicado por el Espíritu de la resurrección. Así también, hermanos, si nosotros experimentamos la adopción en virtud de estar unidos a Cristo, Cristo tuvo que ser en una manera u otra adoptado. Cristo tuvo que recibir la adopción para poder impartirla. Ahora, sé que aquí puede parecer confuso y es necesario hacer entonces una declaración. Decir que Cristo fue adoptado, negamos que Jesucristo fue adoptado en su naturaleza divina, sino que Él es el eterno Hijo inmutable de Dios. Hay algo que se llama cristología baja y cristología alta, y la cristología baja, que en los primeros siglos de la historia de la iglesia fue llamado adopcionismo, y ahora en el siglo XIX ha sido reavivado, dice que Cristo nunca fue el eterno Hijo de Dios y que en la historia empezó a ser el Hijo eterno de Dios. Hermanos, lo que esta herejía del adopcionismo dice, nosotros no afirmamos. Nosotros afirmamos que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y que esa filiación de Hijo ha estado en su ser eternamente y que nunca la adquirió. Hermanos, la segunda persona de la divinidad es eternamente el Hijo de Dios y nunca adquirió una filiación en su ser, en su esencia. Entonces, ¿qué queremos decir con que Cristo fue adoptado? Cristo, como el segundo Adán,
es adoptado y declarado hijo de Dios. No en su divinidad, porque Él es eternamente el Hijo de Dios, pero como el segundo Adán. Es más, hermanos, Cristo no podía llegar a ser el Hijo de Dios en la historia de la redención si primero no era el eterno Hijo de Dios en la eternidad pasada. Ok, esas palabras trataban de aclarar el punto, pero probablemente estamos más confundidos, así que vamos a Romanos 1:4. Romanos 1:4. Desde el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Hermanos, este texto está en armonía con lo que enseña Filipenses 2, que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Acompáñenme a Hechos 13:33. Hechos 13:33. Desde el 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos, estos hablan de acontecimientos adquiridos por Cristo en virtud de haber sido resucitado. ¿Qué queremos decir con que Jesucristo entonces fue, por medio de la resurrección, fue adoptado como Hijo de Dios? La manera de entender esto es ir hasta el mismo Génesis, donde Lucas nos enseña acerca del libro de Génesis, que Adán fue hecho hijo de Dios. En Lucas se declara que Adán era hijo de Dios. Cuando se está describiendo la genealogía del Señor, se habla abiertamente de Adán como hijo de Dios. Además, en Génesis 5 dice que Adán le llamó hijo a su descendiente en virtud de que su hijo llevaba su imagen. Y unos versículos atrás se dice que Adán llevaba la imagen de Dios. Por lo tanto, Adán, hermanos, en un sentido era el hijo de Dios. Pero como hijo de Dios es probado en el jardín del Edén para que por medio de esa aprobación fuere confirmada, hermanos, fuere confirmada su filiación como hijo. Y habiendo pasado la prueba, fuera declarado abiertamente, confirmado en ese estado de filiación como hijo de Dios con poder. Ese era el propósito de la prueba en el jardín del Edén, lo que continuamente hemos llamado aquí el pacto de obras. Adán nace. Entonces vean esto, hermanos, vean esto. La adopción, para comprenderla correctamente, no es simplemente que vayamos a algunos textos en el Nuevo Testamento y veamos que ser adoptados, ser declarados hijos de Dios y nada más. Eso es verdad, pero no es todo. Ser adoptados era el propósito inicial de Dios para Adán y Eva.
Y si Adán vencía, iban a ser confirmados en ese estado perfecto. Adán falla en ese propósito y por lo tanto no es confirmado en su adopción. Hermanos, Adán, a través de vencer, Adán, a través de expulsar la serpiente del templo santo de Dios, que era el jardín del Edén, Adán, a través de someterse a la voluntad y señorío del Señor, iba a recibir la confirmación en un estado perfecto, donde ya no podría caer, y la adopción jugaba un papel elemental en ello. La adopción jugaba un papel elemental en ello, pero el propósito del Señor en cuanto a la adopción no se detuvo con la caída de Adán. ¿Qué ocurre? Después de esto tenemos un pacto con Abraham, donde Abraham recibe bendiciones bajo un lenguaje, no sé si esto existe, pero ahora existirá, adopcionista, un lenguaje de adopción, un lenguaje filial, un lenguaje familiar. Después de esto tenemos en Éxodo capítulo 3, en Oseas, que el pueblo de Israel es llamado, a diferencia de todos los demás pueblos, hijo de Dios. De Egipto llamé a mi hijo, dice Oseas, haciendo referencia histórica al pueblo de Israel en cuanto a su liberación a través del Mar Rojo. Así que el pueblo de Israel debía justificar, debía comprobar, debía afirmar ese estado filial que gozaba de parte de Dios. Debía confirmarse en eso. Sin embargo, el pueblo de Israel jugaba un aspecto tipológico de la adopción del verdadero Israel a través del Hijo de Dios por excelencia. Hermanos, es solo un breve resumen. Jeremías habla del Hijo de Dios respecto a Israel. Isaías lo habla, Salmo 8 lo habla, Salmo 2 lo habla. Todos estos textos que en el Antiguo Testamento hablaban de Israel y de Adán como el Hijo de Dios, son aplicados directamente al ministerio a la persona y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, solo por citar uno. En el Salmo 8 dice así: lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo que hemos aprendido a cantar. ¿Qué te recuerda este texto? ¿En qué parte de la Escritura este concepto de señorío sobre todo lo creado ya fue dicho, ya fue predicado? Lo vimos hoy. En parte lo vimos hoy. Génesis 1. E hizo Dios al hombre a su imagen y le dijo: señorea sobre toda la creación. Sé el Señor, sojuzga, fructifica, multiplica. Hermanos, Salmo 8 es un salmo que mira a David, pero ¿sabes qué hace el autor de Hebreos sobre este salmo? Se lo apropia directamente a Cristo. Se lo apropia directamente a Cristo. Así que Cristo,
es el Hijo de Dios por excelencia. Gálatas 4:4 fue el texto que leímos para comenzar. Al comenzar. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vean esto, hermanos. Es maravilloso y espero ser lo más claro con esto. Al todos nosotros estar unidos, Adán como nuestro representante de la humanidad, como nuestro representante legal, y él haber sido hecho hijo de Dios, pero fallar en su prueba y no ser confirmado, sino al contrario, en vez de ser hecho hijo de Dios, se vuelve hijo del pecado, y todos nosotros con él. Entonces el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, dice que a fin de que redimiese a esos que estaban bajo la ley, hablando específicamente o hablando en términos del pacto mosaico, a fin de que recibiésemos la adopción, fue que Jesucristo se tuvo que hacer carne. Fue que la segunda persona de la divinidad tuvo que habitar en un cuerpo de carne. Hermanos, he aquí la importancia de todos los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos no son simplemente bonitas historias para leer a nuestros hijos antes de dormir. Los evangelios sinópticos narran el cumplimiento de Cristo como el segundo Adán, como el Hijo de Dios, uno que no falla como Adán en el jardín del Edén, sino uno que vence en el desierto, y a causa de vencer, en virtud de representar a todos los elegidos, es declarado Hijo de Dios con poder. Lo que Adán no pudo adquirir, Cristo lo adquiere. Hermanos, esa es la razón por la cual una vez Cristo es bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo en su persona es aquel que agrada al Padre en todo y obedece al Padre en todo, de tal manera, hermanos, de tal manera que obtiene la adopción, la justificación y la santificación, todos los beneficios redentores por su pueblo. Hermanos, así como Adán debía pasar por un proceso de madurez a través de la aprobación, así el autor de Hebreos nos enseña que Cristo tenía que pasar por un proceso de madurez y perfeccionamiento a través de la prueba, tribulación, angustia, dolor. Lo enseña el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 5, que para ser sumo sacerdote tuvo que ser perfeccionado. Hermanos, esto sería muy peligroso decir si las mismas escrituras no lo testificaran, pero debemos saber algo. Ese es el valor, esa es la hermosura. Eso exalta y resalta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no era suficiente, hermanos, no era suficiente que Cristo se encarnara y muriera como bebé, sino que debía vivir como Hijo de Dios. Y habiendo obedecido al Padre en todo, y habiéndose sometido al Padre en todo, y habiendo hablado las palabras del Padre en todo, pudiera bendecir a su pueblo con sus recompensas, con sus
recompensas. Ve lo que dice el texto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La manera, mira esto, el pueblo de Israel es sometido bajo un pedagogo. La ley ceremonial, y podríamos decir, la ley como un todo, servía al pueblo de Israel como un maestro, como un pedagogo. Debido a que Israel no había alcanzado la madurez, mira cómo dice, pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y dice, lo asimila eso a Israel. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí rudimentos del mundo se refiere al sistema ceremonial de la ley del pacto mosaico. El pueblo de Israel fue enseñado, y aunque era hijo, vivía en una manera bajo el señorío del pedagogo. Pero hermanos, una vez Cristo llega, una vez Cristo viene como el verdadero Israel, como el verdadero Hijo de Dios, libera al pueblo de ese pedagogo. ¿Para qué? Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Para qué? Para que recibiésemos la plenitud del gozo de la adopción. No digo con esto que los verdaderos creyentes en el antiguo pacto no gozaban de la adopción en una manera. Sin embargo, en el nuevo pacto, la adopción es gozada en su mayor esplendor debido a que Cristo ha venido con el Espíritu prometido y ha hecho que en nuestro espíritu la adopción se lleve a su plena realización, porque hermanos, Él lo ha experimentado en la máxima realización posible, donde ha sido declarado públicamente por su resurrección ser el perfecto Hijo de Dios, el obediente Hijo de Dios, el segundo Adán vencedor, y públicamente es declarado como su Hijo. De hecho, hay varias posturas, pero yo creo que eso es lo que Cristo revela al pueblo. Revela a Juan, a Pedro y Jacobo cuando se transfigura. La gloria que recibiría, porque se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. Creo que le revela la gloria máxima, el esplendor de la gloria en el cual Cristo se sentaría en virtud de ser el vencedor, en virtud de ser el que ha conquistado, en virtud de ser el obediente Hijo de Dios. Hermanos, espero que podamos ver que no podemos recibir ningún beneficio de la salvación si primero no fue gozado y adquirido y experimentado en una manera distinta, es verdad, pero en primer lugar en la persona de Cristo. Hermanos, Él es nuestro segundo Adán. Hermanos, el eterno Hijo de Dios es perfecto en esencia, igual al Padre, Dios de Dios. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, eterno Hijo engendrado de Dios, igual al Padre en todas las cosas. Pero el autor de Hebreos dice que en virtud de ser nuestro segundo Adán, en virtud de ser nuestro segundo Adán, fue perfeccionado
tenía que aprender por el sufrimiento para ser el perfecto Hijo de Dios. Hermanos, eso es maravilloso, eso es la encarnación, de eso se trata. Eso es la gran humillación. Por eso, amigo, por eso, tú que no estás en Cristo aún, ve la imposibilidad de la salvación. Ve la imposibilidad de la salvación. No serás declarado hijo de Dios a menos que te unas al que ya fue declarado hijo de Dios. No serás justificado a menos que te unas al que ya ha sido justificado. No serás santificado a menos que estés unido a aquel que ha sido santificado por el Espíritu poderoso. Es imposible en nuestra carne alcanzar tal grado en un sacrificio. Solo Cristo es el perfecto, obediente Hijo de Dios que puede ser declarado por su obra. Abre tu Biblia en Hebreos 2:10. Solo por mostrar algún texto. Hebreos está lleno de esto. Pero solo por mostrar un texto. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hermanos, no sé ustedes, pero este texto es suficientemente maravilloso para entender el gran valor de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo en sí mismo la Santísima Trinidad, toda beatitud, todo gozo, por amor a aquellos que iba a salvar, camina en esta tierra siendo perfeccionados en aflicción para poder redimir a aquellos que se encontraban en el lazo de Satanás, como lo dice después, en versículo 15 y 16. Hermanos, quiero terminar enfatizando los privilegios que recibimos en nuestra adopción. Pero me he tardado un poco en establecer esto porque deseo algo, hermanos. Saben, a lo largo de la historia, la doctrina de la adopción se subcategorizó como un elemento más de la justificación. O sea, decir ser adoptados era sinónimo a decir ser justificados. Pero hay una riqueza especial en la adopción. Y la razón por la que nos hemos tardado un poco en establecer esto es la siguiente razón, hermanos. Deseamos que nos regocijemos en las bendiciones que recibimos en la salvación, sí. Pero que no veamos las bendiciones de la salvación como lo máximo, sino la persona que recibimos y con Él todas esas bendiciones, hermanos, en unión con Cristo. Pero es solo porque en su persona hay tal belleza, tal riqueza, tal sabiduría, tal poder, tal santidad, tal adopción, tal justicia. Es que nosotros recibimos la plenitud de sus bendiciones. Veamos la persona de Cristo, amemos y gocémonos en las bendiciones, pero veamos que es su persona, hermanos.
Es por estar unidos a esa preciosa persona, el eterno Hijo de Dios, hecho carne por amor a los pecadores, perfeccionados a través de sufrimiento y aflicción, que podemos ser llamados hijos de Dios. Es solo por eso, hermanos. Es solo por eso. Por eso es que es importante detenernos un momento y ver que la adopción es recibida por nosotros solo porque el eterno Hijo de Dios fue adoptado por el Padre por amor a los pecadores. Hermanos, para tratar de explicar y que no haya ninguna confusión en esto, si Cristo no se hubiese encarnado, estamos hablando de la suposición, Él era el eterno Hijo de Dios, ¿sí? En su ser se llama, no me gusta introducir palabras técnicas, pero a veces es necesario, hermanos, pero la segunda persona de la Trinidad es Hijo de Dios ontológicamente, o sea, en su ser mismo eternamente, pero en la economía de la redención fue declarado Hijo de Dios funcionalmente, y es en esa declaración funcional de ser hechos hijos de Dios que nosotros podemos participar de la adopción. Tengamos cuidado con afirmar que somos declarados hijos de Dios porque Él es el eterno Hijo de Dios. Hay cierta verdad, porque si no era Él el eterno Hijo de Dios, no pudiera ser el funcional Hijo de Dios. Pero no mezclemos la divinidad con la creación nosotros. Él es el eterno Hijo de Dios y no nos convertimos, Él no nos transfiere ese beneficio que solo pertenece a su ser. ¿Estamos claros en eso? Eso solo le pertenece a Él, es exclusivo de Él. Jamás seremos declarados hijos de Dios como Él es Hijo de Dios eternamente en su ontología como la segunda persona de la Trinidad. Somos participantes de su adopción en virtud de su adopción funcional. Pero hermanos, veamos los beneficios y la riqueza de la adopción. Y aquí es importante comparar la justificación, la santificación y la adopción. La justificación, hermanos, es un acto forense de Dios, o sea, es legal, enteramente forense, hermanos. ¿Cierto? ¿Recuerdan la lección de la justificación? Somos declarados justos, aunque en nuestro ser no somos perfectamente justos. Es un acto forense, es una declaración forense, es una declaración legal. El catolicismo, como lo explicamos, cree que somos declarados justos porque verdaderamente lo somos, moralmente, como ellos lo creen. Entonces, la justificación es forense y legal. La regeneración y la santificación son aspectos puramente morales y no legales. No legales. Hermanos, a través de la regeneración y la santificación nos volvemos moralmente justos. La adopción es la descripción de ambos aspectos. La adopción, no estoy diciendo que entonces haya una declaración que es tanto legal como transformadora, sino que la adopción engloba ambos. Miren lo que dice E. Hodge. Justificación efectúa un cambio de relaciones, o sea, un cambio externo legal. Regeneración y santificación efectúa un cambio solo interno y moral. Adopción incluye a ambos. La adopción es tanto legal, o la adopción describe tanto nuestra relación legal como ser declarados hijos de Dios, como describe nuestro
cambio moral de ser transformados por el Espíritu de adopción. Miren, acompáñenme a Romanos capítulo 8. En el versículo 15 se habla de un aspecto transformador. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pero en el versículo 17 se habla de un aspecto legal de la adopción. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces vean esto, somos herederos en virtud de ser declarados hijos de Dios. Nadie de nosotros es heredero porque moralmente lo ganó, sino porque es declarado forensemente hijo de Dios. Pero la adopción describe ambos aspectos sin mezclarlos. Prosigamos con los beneficios. ¿Qué son los beneficios? Ser parte de la familia de Dios. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, gocémonos con ese texto. Por naturaleza, todos nosotros somos hijos de ira, dice un puritano, hijos de Belial, hijos de Adán, hijos del pecado y de la muerte. Nosotros somos cortados de esta familia para no ser ya más contados entre ellos. Y somos tomados a la familia de Dios como hijos e hijas, de manera que estamos unidos a Él para siempre. Hermanos, esto es sumamente importante. La adopción nos da la bendición de ser declarados hijos de Dios y pertenecer a la familia. Y esto es importante porque Gálatas enseña algo y también lo enseña Juan. El esclavo no queda en la casa, el hijo sí, pero el esclavo no. El esclavo es echado, pero el hijo permanece para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. El hijo sí queda para siempre. Es una de las bendiciones que recibimos, estar contados en la familia de Dios. Además, se nos da el privilegio de llamarlo Padre y además se nos da un nombre especial. Hermanos, somos conocidos por el Padre como sus propios hijos y se nos da el privilegio de llamarlo Abba Padre de la manera más íntima. Es por eso que Jesucristo, hermanos, esto fue un shock para el pueblo judío. Cuando hemos visto en el Padre Nuestro, cuando el Señor los enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, era algo sin precedente anteriormente. Eso no ocurría en el pueblo de Israel. No se atrevían a llamarlo Padre, pero en virtud de estar unidos a Cristo y recibir la adopción, podemos llamarlo a Él Padre. Y si olvidáis, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, Hijo mío. Hermanos, una cercanía directa por el Padre, por el eterno Dios como nuestro Padre. Además se nos da el espíritu de adopción por el cual somos consolados, somos confirmados respecto a nuestra futura redención. Esto no lo puede clamar el demás pueblo. Dios no es Padre de toda la humanidad en el sentido redentor. Es Padre de toda la humanidad en un sentido de que toda la humanidad es sus criaturas, pero no todos son sus hijos. De esta manera redentora. Pero el cristiano puede clamar al Padre, a su Padre,
del cual has sido adoptado. Padre, según el espíritu de adopción que he recibido, confirma en mí esta bendita salvación. Confirma en mí la futura resurrección. Hermanos, el Padre se place en su ternura bendecirnos con esa confirmación de su amor a través del espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Eso es lo que nos enseña Efesios 4 respecto a las arras del Espíritu, que tenemos las arras del Espíritu, las cuales nos confirman nuestra futura glorificación. Se nos da el privilegio de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Ve Primera de Juan, si todavía estás en Primera de Juan, ve Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Romanos capítulo 8, versículo 29. Conocemos este texto, pero vayamos a él. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recibimos la capacitación para ser conformados a la imagen de Cristo. Y bajo ese contexto que leímos en Gálatas capítulo 4, en el versículo 19 se nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice un puritano: Cristo es formado en todos ellos. Como Cristo es, así son ellos. Cada uno resembla como el Hijo del Rey. Ellos serán exactamente como Cristo cuando resucite. Además, se nos da el privilegio de ser corregidos por Dios. Lo leímos en Hebreos capítulo 12, versículo 6, cuando dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Veamos eso, hermanos. Es un privilegio ser disciplinado. Hay diversas maneras que el Señor nos disciplina, pero es un privilegio, cualquier forma que ésta sea. Y además, somos capacitados para obedecer. Podemos ver esta duplex gracia, esta doble gracia, de un aspecto legal y un aspecto santificador en el concepto de la adopción. Hermanos, no nos volvemos hijos para volvernos hijos rebeldes. Una vez fuimos hijos descarriados. Una vez fuimos hijos de ira. Ahora somos hijos y por el espíritu de adopción podemos obedecer en todo al Padre. Es lo que dice Primera de Pedro. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor en el tiempo de vuestra peregrinación. Y esa es una de nuestras responsabilidades también. No solo tenemos beneficios de ser adoptados, sino responsabilidad. Responsabilidad de honrar al Padre, responsabilidad de someternos al Padre, cualquiera que sea su providencia, responsabilidad de conocer al Padre, responsabilidad de temer al Padre. De manera que nos conduzcamos reverentemente en toda nuestra peregrinación. Hermanos, este es el beneficio de la adopción que recibimos en virtud de estar unidos a Cristo.